Mi nombre es Sol, doctora en medicina funcional. Y mi nombre es Gaby, psicóloga clínica. En este podcast vamos a tocar temas sobre salud y bienestar para una plenitud física y emocional. Vamos a aclarar y definir situaciones que le pasan a nuestro cuerpo, pero de una manera interesante y con ejemplos de nuestro día a día. Vamos a tener invitados para poder entender y brindar la mejor información. Tips, consejos y mucho más es lo que vas a escuchar. Esto es Salud y Bienestar con Sol y Gaby. Buenas, bienvenidos a todos a un podcast más de salud y bienestar con Sol y Gaby. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante que le pusimos ¿qué harías por un like? Está relacionado con todo lo que son adicción a los medios digitales. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo periodista Fernelli y nuestra amiga Stephanie Vargas, Recursos Humanos. ¿Cómo están? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos de una vez a hablar de este tema porque es un tema súper amplio e interesante, ¿verdad? Todo lo que es la adicción a los medios digitales. Como ustedes saben, en Psicomed nosotros nos especializamos en la parte de adicciones, ¿verdad? Pero casi todo el mundo ve adicción como a sustancias psicoactivas, ¿verdad? Sin embargo, ahora hay muchísimas otras adicciones. Dentro de las adicciones está la parte del celular, redes sociales, los juegos, que esto a mí me pareció súper interesante, sobre todo la parte de juegos de roles, ¿verdad? Es más que todo adicciones psicológicas, que es algo que nos está tocando mucho tema. Generalmente hablamos de lo que son adicciones químicas, que es alcohol, drogas, etcétera. Y en esta ocasión estaremos hablando de lo que son las adicciones psicológicas que tienen tanta repercusión actualmente. Sí, que son adicciones que se están dando en las nuevas generaciones. Exacto. Y que está también tocando a algunas personas ya generación X o generaciones más antiguas, digamos por decirlo así, que se están empapando de estas adicciones también. Uh-huh. Exactamente, y es que dentro de esto además acarrea una serie de implicaciones también. Ya los jóvenes están más expuestos a la pornografía, que esa es otra de las adicciones que normalmente nos consultan mucho, lo que es la adicción a la pornografía o a la masturbación, ¿verdad? Entonces, esto obviamente incide en estas situaciones, ¿verdad? Y cuéntenme ustedes más bien en sus experiencias, ¿qué es lo primero que uno hace cuando se levanta? Vean, yo entro a trabajar a las 8 y hay veces, yo soy una carreta, soy súper lerda y hay veces que me levanto tarde y es increíble cómo yo, en lugar de levantarme a correr para no llegar tarde al trabajo, antes tengo que por lo menos darle una ojeada a las redes, uh-huh, como para decir, estoy en todas antes de salir de la casa, y es algo que me di cuenta un día que dije, Stephanie, apúrese porque es tardísimo y usted está aquí en redes sociales. Entonces, es lo primero que yo hago cuando me levanto. De hecho, conversaba con un amigo y me contaba que él posteaba las cosas a las 4:30 de la mañana porque sabe que las personas se levantan y lo primero que hacen es ver redes sociales. Cierto. Uh-huh. Es cierto, porque yo me he quitado esa maña porque yo también hacía eso, llegaba o me agarraba tarde para ir a agarrar el bus y todo eso, entonces mejor salgo, me alisto y ya cuando estoy en el bus veo las redes, sí, porque si no me deja el bus y es fatal, ¿verdad? Se queda sin vista, pero usted mejor, sí, usted lo ve en el bus. Sí, porque es malísimo ver cuando uno va en carro o va en el bus, es malísimo porque... Sí, por el desprendimiento. Ajá. Bueno, aquí está la doctora, ¿verdad? Que sí. Mira que sí, eso es cierto. Pero sí, claro. Pero lo primero que uno hace al levantarse es ver redes sociales. Es lo primero que uno piensa. Claro, y la gente piensa que eso no es real, ¿verdad? La gente la ve como, ay, no, eso no es nada, es lo normal, ¿verdad? Es que estás desactualizada, ¿verdad? Le dicen a uno los hijos y demás. Pero la OMS, de hecho, puso 4 características que yo creo que son importantes el que las analicemos, ¿verdad? Para ver qué tanta adicción tenemos. Que una es la falta de control, ¿verdad? Uh-huh. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno a veces siente la necesidad de tener el celular en la mano, aunque no lo esté viendo, ¿verdad? Es como una necesidad de control. Uh-huh. Exactamente, sí. De controlar, de tener el teléfono, de tener las redes, ¿verdad? De estar constantemente revisando, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta, perdemos ese control, ¿verdad? El otro punto es dejar cosas que antes nos gustaban, ¿verdad? Para poder estar en redes sociales, en juegos y demás. Con los chicos pasa mucho. A mí me hace mucha gracia con mi sobrino y que no me mate porque voy a contar esto, pero con él, ¿verdad? Normalmente cuando lo invitamos, ¿verdad? O vámonos a la playa, o vámonos aquí, o salgamos, él siempre le cuesta mucho decidirse, tengo que convencerlo porque está en juegos, ¿verdad? Porque le encantan los juegos de video, sí, entonces cierto. Es más entretenido jugar que al final el juego no pasa nada, ¿verdad? Y es que es todo un mundo, porque hay personas, soy súper ignorante en el tema, pero he escuchado de personas que ganan millones siendo gamers.
Nada más, claro. ¿verdad? Sí, no, y eso que dice Gaby es cierto, los chiquillos ahora prefieren quedarse jugando que salir a comer algo con la familia o así. O hay gente que incluso en el trabajo prefiere estar jugando ahí medio escondidos que estar haciendo sus labores. Y eso entra en un montón de problemas más, porque por ejemplo, nosotros como recursos humanos en la compañía podemos amonestar y hasta despedir a una persona que está en redes sociales por abandono de trabajo. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto uno se expone por estar viendo en redes sociales cosas que ni siquiera, Sí. o sea, que ni siquiera son como importantes? Porque muchas veces vamos a ver la hora y cuando nos vemos estamos en Facebook, estamos ahí en Insta y nunca vimos qué hora era, ¿verdad? Claro. Perdón, Gaby, es que a veces es importante ver que a veces controlamos menos todavía lo que somos y lo que creemos. Nos tienen tan controlados a este nivel que no sé si ustedes han visto, en Messenger creo que tiene 3 puntitos cuando la persona está escribiendo y eso nos da ansiedad. Sí, Cierto, claro. ¿Qué va a cierto. poner? ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? O que el WhatsApp del teléfono suena. Uy, yo tengo que ver quién me está escribiendo. Es cierto. Porque salimos con amigas que tal vez hace años no vemos y el teléfono sonó y estamos contestando el teléfono. ¿Y por qué si puedo hablar lo mismo con ella ahorita al frente que la Y tengo? se da para también control, porque hay personas que dicen, uy, mira, está en línea, ¿por qué no me Ajá, escribe? O no, voy a escribir, guarde. cosas así. Yo mejor quité mi última vez porque era una guerra mundial, o sea, de Sí, verdad. sí. Siempre pasa, o sea, si estás, no sé, si estás conociendo a alguien, mira, está en línea, ¿por qué no me escribe? O le Y voy yo a le escribir. escribí hace 3 minutos y se metió hace 2, no, ya no hay boda. Sí, ya no me caso. Exactamente, y eso Ya es lo que no. pasa. Y eso son las adicciones, digamos, cuando estás trabajando y ya tenés que ver el teléfono porque lo necesitas, ¿verdad? Gaby? Claro. Ahí está la última característica que menciona la OMS, que es que no nos importan las consecuencias. Ujú. Deja de tomar importancia si me van a despedir, si voy a perder el trabajo, si voy a perder a mi familia, si estoy siendo agresivo. Hemos visto casos incluso de chicos que ya se ponen con trastornos, ¿verdad? De ansiedad ¿Sí? fuertes realmente, porque les quitan los juegos. Hay algo ahí importante que es el juego de roles. Yo no sé si lo han visto, que es como una realidad alterna en el cual vos tomas como un avatar, ¿verdad? Y juegas dentro ¿verdad? De todo esto se recrea una realidad que no, ¿verdad? Que hace que ellos se abstraigan de la realidad, ¿verdad? Entonces, al final, eso lo que ocasiona es que empecemos a evadir nuestro mundo. Sí. Se da mucho con situaciones, por ejemplo, de identidad, ¿verdad? Tenemos problemas de identidad. No solo hablo de identidad sexual, sino identidad a nivel de quién soy realmente. Entonces, no quiero enfrentarme con mi realidad, no creo que soy suficiente para la sociedad, no me siento bien conmigo mismo. Y entonces me meto en una realidad alterna en la cual puedo ser quien yo quiera ser, ¿verdad? Sí, se crea la adicción porque tenemos la vida perfecta en ese videojuego. Por supuesto, además, estamos hablando de un montón de premios constantes que se dan, ¿verdad? Reconocimientos, además ahí puedo ser el superhéroe, ¿verdad? O la superhéroe, puedo ser poderoso, puedo acabar con todo el mundo. Y por eso se han dado tantas situaciones, incluso de matanzas, ¿verdad? Gaby, que hemos de visto. hecho, digamos, el premio en las redes sociales, que es el título de este podcast, es el like, ¿verdad? Claro. Cuando uno sube una foto y no tiene muchos likes, uno dice, uy, no, ¿será que estoy muy gorda? Ocupo más ¿O será filtro. que necesito más filtro? No, es que de verdad, ¿cómo influye en el autoestima un simple like? Sí, exactamente. Pero Y es un efecto de recompensa a nivel cerebral, de lo que habíamos hablado en algunas ocasiones, libera dopamina y eso hace que me sienta alegre. Uy, qué bonito, pero ¿cuál es el problema? El tiempo de liberación de la hormona, del neurotransmisor, es muy corto. Por eso necesitamos otro y necesitamos otro y necesitamos otro. ¿Qué pasa a largo plazo? Las repercusiones médicas que vamos a tener en nuestro cuerpo, tales como fatiga, trastornos de sueño, porque estamos a las 2 de la mañana viendo el teléfono y a las 6 de la mañana ya no nos queremos levantar. Resequedad y tensión ocular. Vamos a necesitar año tras año estar cambiando los lentes con una graduación todavía más alta de la que anteriormente yo tenía. ¿Verdad? Pérdida de memoria increíblemente porque qué pereza esforzarme. Qué pereza. Ya no voy a leerme un libro, qué pereza, mejor lo busco en Google y me da la respuesta. un resumen, sí. ¿No? Y La de hecho- juventud de hoy y lo digo tal vez porque tengo personas conocidas que yo digo, Dios, qué complicado ver que el esfuerzo es mínimo y quiero tener todo sin moverme, sin luchar y sin trabajar. Aparte de que vamos a tener también trastornos a nivel de cuello.
Porque si ustedes lo analizan, cómo vemos el teléfono todo el día, Sí, cierto. cómo estamos sentados viendo el teléfono todo el día. Tenemos repercusiones tanto médicas y aún más psicológicas. No, Sol, y de hecho yo estuve en una capacitación donde nos decían que si usted quiere ser creativo y si usted necesita que su creatividad salga, abúrrase. Porque Claro. ahí es donde sale la creatividad. Pero yo me voy para el comedor de el trabajo y mientras hago fila estoy viendo redes. O sea, ¿por qué no puedo estar un momentito que sin ver redes? Sí. No, es que uno no se permite ni por un segundo estar aburrido ni un momento. Claro. ¿Verdad? O veo Netflix, o veo Facebook, o veo Insta, o ahora TikTok, que yo tuve hasta que desinstalarlo porque duraba horas. O sea, es que cosas Eso así. siempre pasa porque, bueno, ¿por qué el asunto de TikTok? Porque ellos absorben sus gustos y entonces te van a enseñar todo lo que a vos te gusta y todo lo que te entretiene, perdón, y entonces te vas a quedar ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas y hasta más y no te das cuenta. Ahí qué importante eso que usted estaba mencionando y obviamente ustedes son muy jóvenes, tanto Stephanie como Fer son muy jóvenes y tal vez y pues no tienen hijos como tal, pero uno como madre, por ejemplo, se preocupa montones, yo lo digo como psicóloga y como madre, o sea, nos preocupa incluso el efecto que eso ocasiona en la autoestima y en las relaciones sociales de nuestros hijos. O sea, yo tengo una hija adolescente y tengo una preadolescente. Entonces ambas están en un proceso en el cual las redes sociales son súper importantes Claro. para su Sí. vida, ¿verdad? Entonces cuando uno ve la dependencia, digamos, que se empieza a generar a partir de los likes, a partir de cuántos seguidores tengo, a partir de cuántas personas me están buscando, eso casi que las define, ¿verdad? En su éxito. Ahora es muy importante, yo creo, porque también como padres decimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos con esto? Porque tampoco podemos decirle a nuestros hijos cero métodos, ¿verdad? Cero porque electrónicos, ahora- cero redes sociales, porque Ahora está para la el tecnología estudio, es ¿verdad? estudio, O sea, exactamente. mis hijas están, ¿verdad? Recibiendo clases virtuales, tienen que estar muy en contacto con esto. Yo creo que mucho es acercarnos a nuestros hijos, ¿verdad? El poder conversar con nuestros hijos, el poder escucharlos, escuchar su necesidad, que eso es otro punto que los seres humanos ha cambiado, yo creo, con todas estas tecnologías, ¿verdad? A veces a mí me ha pasado que estoy, mi casa es de 2 plantas, estoy en la planta baja y mi hija me está escribiendo por WhatsApp y mi hija en el 2º piso, ¿verdad? Que mami, tengo hambre, hay algo, sí, aquí hay tal cosa, mira, baje para que tomemos café, o sea, Aquellos ¿cómo? gritos ya no existen no, de yo la todavía madre. grito un poquito. Sí, pero son cosas que se pierden, o sea, no sé, sentarse a hablar con el abuelo o sentarse a hablar con Exacto. los hermanos, familia y así, son cosas que se pierden por culpa de las redes sociales. Por supuesto, entonces yo creo que es parte de lo que tenemos que observar. Observar en nuestros hijos y observar nosotros, porque también muchas veces empezamos a decir, mira, no estés todo el día en el celular, ¿cómo es posible que estés? Pero nosotros sí pasamos en el celular, nos hablan y no estamos prestando atención a nuestros Vieras que hijos. eso es una anécdota que quiero contar porque un día de esos una amiga subió una historia y dice, me regaña porque yo paso estudiando y porque paso todo el día en el celular y mi papá desde que llega al trabajo hasta que se acuesta pasa con el teléfono. Son cosas que también hay que dar el ejemplo a los Claro. menores. Por supuesto, al final uno educa no es con las palabras, Ujú, es con el con el ejemplo. ejemplo. Si yo le digo a mi hija que no pase en el celular, pero paso todo el día en el celular, o si le digo a mi hija, por ejemplo, que no es importante las redes sociales, pero yo le doy mucha importancia, al final el mensaje es muy confuso y ocasiona también una distorsión, ¿verdad? En el aprendizaje que ella está teniendo. Me contando una historia, ahora que Fer dijo eso me acordé. Yo tengo un hijo bebé y entonces yo paso con el celular tomándole fotos o videos y a veces estoy con él viendo un video de él. Y yo dije un día, ¿qué estoy haciendo yo? Yo no lo estoy disfrutando a él en vivo por estarlo viendo en el teléfono. Sí. ¿Qué tanto llega la adicción a repercutir en la vida de nosotros que no nos damos cuenta que el tiempo pasa? No podemos darle stop al crecimiento de nuestros hijos para estar viendo el teléfono. Ojalá pudiera ser así. Sí. Sí, Y perdemos eso, digamos, los momentos en familia o con amigos y cosas así más íntimos y no por redes sociales. Eso es lo que pierden las personas por estar invertidos en las redes. Exacto, y al final yo creo que hay un tema importante ahí, ¿verdad? Con la parte de adicción. Tenemos que entender que una adicción es todo, ¿verdad? Eso que causa además una afectación en diversos ámbitos de nuestra vida. O sea, si ya esto nos está ocasionando una dificultad
a nivel laboral, académico, familiar, ya es algo que tenemos que analizar. Hace poco, pues como ustedes saben, nosotros también tenemos la parte de centros de atención para adicciones a sustancias psicoactivas. Hace poco llegó una persona a una de estas instituciones a solicitar ayuda por una cuestión de masturbación, pero nadie sabe atender el tema. Todo el mundo es como, ¿cómo es posible? O sea, deja de hacerlo, ¿verdad? Como si no lo hubiera pensado antes, ¿verdad? Tenemos que entender que hay diferentes adicciones y que una adicción no siempre va a ser algo químico, ¿verdad? Entonces esta persona estaba súper angustiada porque ya había perdido su trabajo, ya había perdido su familia, lo habían echado a la casa, o sea, había tenido una serie de implicaciones en su vida. Entonces es algo que es legítimo, que es real y que puede ocasionar muchas dificultades. También vimos el caso de un adolescente que estaba ya en una situación súper compleja por la parte de juegos, ¿verdad? Estaba ya al punto en que no quería ni siquiera exponerse al mundo real, ¿verdad? Porque además nos causa tantísimo, ¿verdad?, choque el hecho de poder ser un superhéroe o poder ser alguien poderoso en estos juegos y después salir a la realidad. Chicos que han gastado miles en dinero en juegos, ¿verdad?, de sus padres, de otras personas, chicos que ya tienen conductas como de hurto y demás para poder solventar los juegos, o personas que si hoy no les dieron like empiezan a tener ansiedad. Y no estoy hablando, porque uno a veces dice, no, es que esto le pasa al otro, le pasa al vecino, le pasa a otro, a mí no me pasa. No estoy hablando de personas exitosas, profesionales, que les va bien, chicas bonitas, porque eso es otra cosa muy curiosa, que a veces las personas más perfectas o más bonitas que vemos, entre comillas, obviamente, en las redes son las que más inseguridades tienen, ¿cierto?, ¿verdad? Entonces, todo esto les está ocasionando, obviamente, esa adicción en que tengo que subir la foto, tengo que mostrar esto para ver cuántas personas me vieron, porque like, lo relacionamos con cariño. Y el vacío que esto deja después de ese like, deja una zozobra, una ansiedad que obviamente hay que tratar. Vieras, Gaby, que de hecho Instagram está implementando en otros países, está haciendo el experimento de eliminar los likes. ¿Por qué? Porque esto genera este vacío y estas cosas que la gente necesita hacer para un simple like. O sea, a veces la sociedad no entiende que lo que decías vos, o sea, que tal vez esa persona que se ve perfecta es la que es más insegura. Claro. Entonces, eso es súper interesante, porque si se llegara a implementar en todo el mundo, ya la gente no tendría que preocuparse, ay, mira, esta persona tiene 100 likes, esta persona tiene 100,000 likes. Sí, porque lo relacionan como que qué famoso que es, cuánto me quiere. Sí. Y es importante el tema, creo que lo medular del tema es entender que esto es una enfermedad, que está ocurriendo algo en nosotros, y por nosotros me refiero a todos, que fue lo que le estaba diciendo ahora anteriormente. Si usted no está pagando por un producto, quiere decir que el producto es usted. ¿Qué están haciendo con nosotros y por qué lo están haciendo? Tenemos que ponernos a pensar más allá. ¿Qué pasa con la sociedad actual? Todo lo que yo a usted le digo, usted lo cree. Y no se va al fondo de la situación. Y lo digo en todo lo que está pasando actualmente. Estudiemos lo que está pasando, estudiémonos a nosotros mismos y entendamos que hay adicciones que no solamente son químicas, como dijo Gabriela. Esta es una de las adicciones más grandes y la que va a tener mayores repercusiones a nivel mundial en muy poco tiempo. Sí, porque ahora las redes sociales es el día a día de todas las personas. Ahora los niños nacen con redes sociales. Hay papás que les hacen un Instagram a los chiquitos y publican todas sus fotos y sus vidas. De hecho, el iPhone tiene una aplicación, o no sé cómo es que se dice, en la que yo le puse que no me permitiera estar más de 10 minutos en redes sociales. Sí, eso y se lo juro que a las 8 de la mañana ya me sale límite excedido. Y yo digo, no, ahora salada. Porque de verdad, las personas que no somos tan disciplinadas, yo creo que son herramientas que nos pueden ayudar a disminuir un poco el uso de las redes sociales, ¿verdad? Bueno, y enfocarnos en otras cosas. Claro, y busquemos el trasfondo también. Como cualquier otra adicción, hay un trasfondo. Recordemos que la adicción no es la enfermedad, es un síntoma. Entonces tenemos que encontrar la enfermedad detrás de ese síntoma. Entonces cuando uno hace una evaluación, por ejemplo, en una adicción de sustancias psicoactivas, entonces la evaluación que se hace está relacionada con qué es lo que hay de fondo.
Por ejemplo, los chicos, los más jovencitos, los adolescentes o los chicos más jóvenes, ahorita están expuestos a mucha soledad, ¿verdad? Ya no tenemos, en mi caso, que estoy en medio de dos generaciones, ¿verdad? La generación en que mi mamá estaba conmigo todo el día, mi papá era el que trabajaba, mi mamá me acompañaba, me chineaba, ¿verdad? Y mis hijas, que obviamente están muy adaptadas a que tenemos que trabajar y que ya, ¿verdad? Salen más de casa. Entonces, estamos como en ese interín, ¿verdad? En el cual tenemos que trabajar, tenemos muchas exigencias económicas y dejamos a nuestros hijos mucho tiempo solos. No hay conversaciones, no hay actividades recreativas. Ahora con esto de la pandemia, obviamente, eso se hizo más grande el problema, porque entonces tengo que estar todo el día en casa. ¿Y qué hago todo el día? Estar en las redes sociales. Entonces, tenemos que analizar cuál es el trasfondo, ¿verdad? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Estamos haciéndolo para olvidarnos, para anestesiarnos, ¿verdad? O realmente por una necesidad, ¿verdad? Emocional, por un vacío. ¿Cuál es el trasfondo de esa situación? Eso es algo que obviamente un profesional puede ayudarlas a encontrar. Sí, y también ver todas las consecuencias psicológicas y físicas que conllevan todas esas adicciones. Por supuesto, bueno, Sol nos puede decir más bien a nivel físico, porque ahorita también hay un gran incremento de obesidad, ¿verdad? Bueno, y con la pandemia muchísimo más, pero me imagino que esto también tiene una incidencia. Claro, obesidad, depresión y muchísimas cosas más, y por eso en Psicomed nosotros nos encargamos de este tema día a día, porque es algo que se ve muchísimo y que los efectos secundarios que esto acarrea se dan cuenta hasta que llegamos aquí, o se dan cuenta hasta que se los menciono. Te habías puesto, te habías fijado por qué te duele la parte lumbar, por qué te duele la parte cervical, Correcto. porque estamos metidos día y noche con el teléfono, con las redes, y es lo que estaba diciendo uno de ustedes, yo no sé cuál fue, pero desde que nacen le compramos un iPad. Sí. Para que se entretenga, porque yo soy muy aburrida para criar chiquitos desde que están tan chiquititos. Y no hay peor cosa o peor daño que le puede hacer uno al cerebro de un recién nacido hasta los 4 años e incluso posterior que darle un aparato electrónico. Pero estamos corriendo tantísimo día a día que es la herramienta que utilizamos para satisfacer las necesidades que tenemos en ese momento. Sí. Gaby, ¿y qué podemos hacer como para evitar este tipo de adicciones a redes, a videojuegos y cosas así? Bueno, tenemos diferentes herramientas. Ahora va a depender quién tiene la adicción. Si la tenemos nosotros, o la tienen nuestros hijos o una tercera persona, porque no es lo mismo, ¿verdad? En el caso de nosotros como padres, yo creo que es muy importante empezar a crear conductas de regulación. También hay estudios que certifican que las personas que tienen adicciones, o los niños o los adolescentes con adicciones a medios digitales, pues tienen más propensión a obviamente tener adicciones en otros, ¿verdad? En otros ámbitos, a sustancias psicoactivas o a otro tipo de adicción. Entonces es importante empezar a regularnos, ¿verdad? Trabajar mucho la autorregulación, el autocontrol, empezar a establecer horarios, límites. Yo creo que esa palabra ahora se escucha muchísimo y yo pues no coincido tanto con muchos colegas en cuanto a todos los métodos de disciplina que son demasiado permisivos. Y eso que yo no soy la mamá más estricta, tengo que aclararlo. Sin embargo, yo creo que sí hay límites que hay que establecer. No puede ser posible que nosotros dejemos que nuestros hijos estén a la libre con todos los métodos o los medios digitales y no tengamos un control sobre eso. Recuerden que los chicos en cualquier tipo de sus comportamientos necesitan límites. Al final es parte del cariño, de la protección y de la seguridad que nosotros como padres debemos proveer. Y eso no nos convierte en malos padres, todo lo contrario. Consideramos a veces que los niños, ¿verdad? Tienen que ser, ¿verdad? Libres de todo, ¿verdad? Y no precisamente. Después, es importante también establecer esos horarios con nosotros mismos, ¿verdad? El poder explicar con el ejemplo lo que está pasando. El poder crear alternativas, ¿verdad? El poder decir, bueno, hoy vamos a hacer la noche, que a veces nosotros la hacemos en casa, que es, hoy es noche de juegos, ¿verdad? Volver a los juegos tradicionales, volver a poder brincar, jugar, correr. Hoy vamos a hacer la noche de karaoke, hoy vamos a hacer la noche de lectura. Entonces leemos y comentamos sobre lo que leemos. Volver a cosas más tradicionales como familia, creo que eso es un paso importante. Encontrar qué es lo que hay detrás de esa adicción, ¿verdad? Acercarnos a nuestros hijos, yo creo que eso es muy importante, el ser amigos de nuestros hijos, el escuchar lo que nos están diciendo, el volver todo un poco más real, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que yo he aprendido en mi vida,
no solo como psicóloga, creo que la vida me ha enseñado que tengo que ser más real con mis hijas, que está bien que yo a veces le diga a mis hijas estoy triste, no siempre tengo que ser la fuerte. Puedo decirle a mis hijas, hoy estoy triste, hoy estoy mal, hoy me siento mal por esto. A veces creemos que como padres no podemos expresar ninguna emoción porque ellos se sienten peor y no. Eso les abre puertas para que ellos puedan expresar también sus emociones. Entonces yo creo que al final se trata de eso, de acercarnos, de poder darles las herramientas apropiadas a nuestros hijos, ¿verdad? Y el poder explicarles la importancia de tener un control en todo, la regulación, ¿verdad? Que es importante. Entonces yo creo que es eso, los horarios, el acercarnos a nuestros hijos, el tener regulación, no satanizar tampoco las redes, pero sí poder establecer con ellos una estrategia de negociación. Recuerde que con los chicos, sobre todo los adolescentes, hay que negociar. Sí, es Gaby. Uno de los límites, muy importante los límites. Bueno, pues este tema ha sido muy interesante para todos nosotros y de verdad que le agradecemos mucho a Fer por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y no se dejen llevar por la sociedad ni por un like. Exactamente, y muchas gracias Stephanie por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y los escuchamos en el próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como PsicoMedCR. Los esperamos en el próximo episodio.